les voy a hacer llegar ese link. Como le digo, buenas noches a todos. El tema que estamos queriendo tocar en este momento es justamente el impacto que tuvo en nuestra práctica docente, vamos a decirle, esta situación de la pandemia. Básicamente yo resumí en un triangulito que le llamé las 3 I. Una I de imprevisto, una I de incertidumbre y una I de improvisación. Imprevisto porque nadie lo esperaba, absolutamente. Para nosotros, cuando nos enojamos con alguien, le decimos andate a la China, ¿verdad? Porque está bien lejos. Entonces, en su momento, para nosotros hablar de Wuhan y compañía era otro mundo. Y de repente, del día 11 al 12 de marzo, cambió ese mundo. Por eso digo algo imprevisto, no previsible, con todas esas consecuencias. Y a partir de allí comenzamos con el tema de la incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir, cuándo va a terminar, que hasta hoy día sigue siendo eh, un aspecto sin resolver, ¿verdad? Y la improvisación, porque de la noche a la mañana tuvimos que empezar a cambiar nuestra práctica docente. Un giro muy, muy grande. Más hay muchos de nosotros, algunos teníamos ya una cierta experiencia y otros que inclusive no quisieron involucrarse mucho en el tema de la educación a distancia por toda la problemática que eso, y porque nosotros estamos acostumbrados a un paradigma diferente, ¿no? Entonces ahí comenzó y eso tuvo unos impactos muy fuertes en las políticas, ya sean educativas, sociales y económicas. Y en nuestra universidad, hablo del UCSA, evidentemente hubo decisiones que podíamos considerar acertadas y otras no, que impactaron, y los que vivimos esa situación pasamos muchas horas tratando de resolver esa situación. O sea que básicamente para mí en esos 3 ítems quise reducir un poco todo ese aspecto y darle también paso a ustedes para que cuenten su práctica y qué es lo más resaltante que podemos quitar, ¿verdad? Eulalio, ¿puedes plantearnos un poco tu tema? Está apagado tu micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que una experiencia para mí, voy a hablar de mí por supuesto, nueva en el sentido de que jamás di clase en una plataforma, ¿verdad? Y más todavía sigo sosteniendo que la materia que yo enseño no puede ser dado en plataforma, pero la circunstancia lo obligó, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacerlo a distancia, ¿verdad? Yo aprendí algunas cosas, algunos mecanismos, gracias a los compañeros, a la ayuda de los muchachos, a lo que cuando no entendía algo en la plataforma, le preguntaba a la gente y gracias a la ayuda de mucha gente, por decir así, pude despejar mi duda y después ya anduve solo, por decir así. Yo creo que es una pena que las clases presenciales se vuelvan virtuales. Es más, muchos de nosotros, y principalmente yo, siempre estuve presencial, ya sea como docente o como alumno, ¿verdad? Fue una experiencia totalmente nueva, ¿verdad? Creo que se han cometido bastantes errores. Por ejemplo, la universidad no sacó la autonomía docente. Por ejemplo, dio 50% de la tarea, dio como nota del parcial, en donde se nota que la gente no tuvo, la mayoría no hizo esfuerzo, simplemente lo copió, tuvo una semana para hacerlo, ¿verdad? Y si uno revisa un poco las tareas, encuentra que es casi una fotocopia de los
de algunos, ¿verdad? También en el examen noté que algunos entraron 8 o 7 minutos y hicieron puntaje sobre puntaje. Pensé también que, y luego Faustino me dijo otra cosa, pensé que el examen era de 6:30 a 19:45, había sido en ese horario pueden entrar, hasta ese horario pueden entrar, es más, entraron después. En mi cátedra, por ejemplo, había gente que entraron después de las 19:45 y tranquilamente rindió sin ningún problema, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo realmente no son exámenes, son trabajos prácticos grupales, en donde generalmente entra el alumno un poco más aventajado, ya eso ve, ¿verdad? Hace todo el examen y le pasa a los muchachos hoy día por WhatsApp, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Entonces no estamos, ¿qué es lo que estamos calificando? ¿Qué es lo que estamos, no es conocimiento lo que estamos evaluando? No sé qué es lo que estamos evaluando, ¿verdad? En el presencial, por ejemplo, uno repartía sus exámenes, cada uno trabajaba como podía y luego entregaba, ¿verdad? Tal vez no sea la mejor forma, ¿verdad? Pero era la forma que estábamos utilizando. El gran error de la universidad es alejarlo mucho del presencial. Inicialmente empezamos a dar este trabajo práctico, por ejemplo, en mi caso, 5 ejercicios. Después me di cuenta que era una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a decir verdad, nosotros los paraguayos generalmente estudiamos luego para el examen nomás luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica los jóvenes, hay que pensar que son estudiantes trabajadores, fines de semana es que se ponían las pilas y se ponían al día también con sus estudios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se encontraron con una partida de trabajo práctico, ¿verdad? Yo incluso tengo experiencia que me entregaron a la 1 de la mañana, ¿verdad? Del día lunes, los trabajos que se les dio en la semana. Entonces yo me ubico en el lugar de los muchachos y digo, bueno, si 25 ejercicios, vamos a suponer que cada materia sea 5 ejercicios, supongamos, encuentro 25 ejercicios que resolver y para ello tengo que estudiar la teoría. Tengo que saber cómo hacer. Entonces llegamos a un estrés grande. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? O copia pan de la mitad. Cortar por los sanos, ¿verdad? Hoy me entregan ya por algo. Entonces, la mitad del resto, fotocopia, veníamos. Ya pentillo de fotocopia la mitad. ¿Verdad? Y después, otra vez, dentro de la semana, no se entregaban los trabajos prácticos, ¿verdad? Entonces, vos corregías toda la tarea y después de unos cuantos días ya querés descansar y encontrar otra vez que había otra vez tarea. Nos invitamos por un de tarea así, a destiempo, atrasado, ¿verdad? Atrasado. Algunos sí que tuve la experiencia de que en el segundo semestre, para el segundo parcial, me envió trabajo práctico del primer parcial. Bueno, ese tipo de cosas lo que hubo de todo, ¿verdad? Yo creo que en la primera experiencia se le exigió en demasía al docente y se le dio demasiada ventaja al estudiante. ¿Se puede imaginar usted en los parciales? Voy a tener 10 puntos. 10 puntos ya tener sin mucho esfuerzo. A lo mejor lo que hicieron los trabajos hicieron el esfuerzo, el resto copiaron. En el examen también ocurrió la misma cosa. ¿Por qué no pueden entrar todos juntos? Lo que yo no sé. ¿Por qué no pueden entrar todos juntos? Tienen suficiente tiempo para copiar, recopiar, heredar, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que vamos a estar logrando? Estamos mediocrizando mucho, principalmente aquellas materias que son profesionales, que necesita
de mucha más dedicación, ¿verdad? Entonces, para concluir mi participación, ¿verdad? Entiendo que la clase se tiene que dar distancia. Eso entiendo perfectamente. Eso sería de necio no admitir. Pero alejarlo mucho del presencial al alumno que siempre estuvo presencial, alejarle mucho al docente del presencial que siempre estuvo acostumbrado a trabajar en presencial, y hay materias, ¿verdad?, que no deberían de ser tan virtual. Por ejemplo, la tarea o los parciales, ¿verdad? No entramos en cuestionario. Primera vez que yo al menos participé en un examen de ingeniería contestando sí o no, ¿verdad? Entonces esas son las debilidades que yo veo en nuestro sistema, ¿verdad? Yo pienso que la universidad debería de replantear todo, ¿verdad? Replantear todo, ¿verdad? Y que no trate de perder la excelencia. Ahora acá nosotros simplemente ponemos notas, ¿verdad? Y no evaluamos absolutamente nada. Y como dije, como experiencia, para mí es la primera vez, ¿verdad? Y supongo que si ya iría para el segundo semestre, me habrá servido de mucho esta primera experiencia que tuve en el virtual. Gracias a todos por su atención. Ok, gracias, Eulalio. Profesor, vamos a seguir con Calastra y al final hacemos un review, como dijimos, ¿sí? Adelante, profesor César. Sí, ya estuve justamente escuchando atentamente lo que decía Eulalio y coincido plenamente con él, ¿verdad? En todos los aspectos al cual estaba haciendo mención. Fue algo completamente, es una de las iras que usted mencionó, profesor Faustino, ¿verdad? Inesperado, ¿verdad? Es algo que no, para lo cual no estábamos evidentemente preparados, ¿verdad? En mi caso particular, yo estaba acostumbrado a un sistema de B-Learning, ¿verdad? En la nacional, en donde desde el 2010. ¿Y qué es el B-Learning? Es la combinación de ambas herramientas. Las clases completamente presenciales, normales, los exámenes presenciales, normales, pero utilizábamos la plataforma, el Moodle, para que los alumnos vayan haciendo sus trabajos prácticos, pero solamente era para eso. Ningún otro tipo de uso le dábamos a la plataforma. Y en ese caso, ¿verdad? Combinando ambas, digamos, metodologías, sale un producto final bastante bueno, a mi modesto entender. Pero sí, cuando se trata de la enseñanza virtual, es totalmente, ¿verdad?, otra cosa. Por ejemplo, también tiene algunas ventajas, ¿verdad? La enseñanza virtual. Una ventaja podría ser la flexibilidad horaria que tiene, ¿verdad?, el alumno para, digamos, llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le tiene que dar un plan de trabajo, unas buenas guías de estudio y unos calendarios que le orientan, ¿verdad?, en esta secuencia temporal de aprendizaje. Pero también tiene su desventaja. Por decir, ¿verdad?, existe una inflexibilidad instruccional, en tanto que al final la docencia se convierte en un cúmulo de tareas, en donde tenemos fechas de finalización e inicio de los trabajos. Y la empatía es importante también en el caso del docente, ¿verdad? Y el alumno espera más personalización, también una ejecución de tareas más progresiva.
pero en casos como estos, ahora el proceso de enseñanza se manifiesta en términos generales como bastante rígida. El alumno va ejecutando tareas y teniendo resultados de ellas. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿consigue realmente aprender, verdad? ¿Consigue realmente asimilar el contenido programático de la materia, verdad? Ese es, ¿verdad?, uno de los aspectos que se deben considerar. Otra cuestión, ¿verdad?, en mi caso particular es que a través del WhatsApp me escribían domingo a las 2 de la tarde a consultarme cosas, a pesar de que yo en cada unidad puse un foro para que ellos ingresaran ahí a manifestar sus inquietudes. Esa disciplina no pude lograr con algunos, ¿verdad? En el Día del Padre a las 2 de la tarde me escribió un alumno, a las 2 primeras semanas a las 11:30 de la noche me escribe otro alumno para que le vuelva a habilitar el cuestionario que se había cerrado a las 11 de la noche, ¿verdad? Y para que vamos a irnos lejos, esta tarde me acaba de escribir un alumno para consultarme cómo podía alzar una imagen en su examen de sistema de representación, ¿verdad? Esas son situaciones que se dieron, en mi caso particular, durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lastimosamente, ¿verdad?, en algunos casos no tuve otra opción que tener que bloquearle al alumno. Ser un poco drástico, ¿verdad? Porque realmente ya era muy complicado. Era manejar 7 secciones que yo tenía en nuestra universidad, ¿verdad? Y encima otra vez tener que estar, digamos, respondiendo, ¿verdad?, a través del WhatsApp a sus consultas. Y eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, así para ir redondeando un poquitito, yo quisiera hacer un poco una síntesis, ¿verdad?, de los antecedentes que tenemos en Paraguay sobre la educación a distancia. Y aunque resulta difícil de creer, ¿verdad?, estuve viendo un material en donde mencionaba que en 1994, en ese entonces, el Ministerio de Educación y Cultura, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, ¿verdad?, en un proyecto llamado Educación a Distancia, profesionalización de maestros no titulados, destinado a docentes en ejercicio que no reunían el perfil de formación pedagógica. Se comenzó, ¿verdad?, con este sistema en Paraguay, ¿verdad? Arrancamos en el 94. Una síntesis que quiero hacer, ¿verdad?, si ustedes me permiten. La propuesta tenía como meta la formación de docentes de primer y segundo ciclo de la escolar básica, que en su mayoría eran bachilleres, ¿verdad? Y no se puede dejar de considerar que también sirvió de actualización para los docentes que deseaban mejorar sus prácticas pedagógicas en el marco de los desafíos de la reforma educativa. El modelo de trabajo fue el tradicional, sería a través de módulos formativos, ¿verdad?, programas de radio, de televisión. La implementación duró 4 años hasta el 2002. Este primer proyecto también sirvió como antecedente para el siguiente, liderado siempre por el Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Considerando el éxito del proyecto Educación a Distancia, profesionalización de maestros no titulados, entre el 2003 y el 2007 se continuó con este proyecto que se conoció con el nombre de Ñañemo Maranduque, Aprendamos Juntos, ¿verdad? Se desarrolló en 14 sedes distribuidas en todo el país, ¿verdad? El objetivo fue mejorar la calidad educativa de los maestros de la escolar básica. Y así, ¿verdad?, fuimos avanzando en el tiempo y en el 2003 se implementa el proyecto Aula Mentor, ¿verdad?, un sistema de educación no formal de formación abierta y libre a través de Internet
que nació como una estrategia para la capacitación de funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura, que luego se expandió como oferta educativa a jóvenes y adultos mayores de 15 años interesados en actualizarse desde el punto de vista personal o profesional. En cuanto a nivel universitario, ¿verdad? Los pioneros fueron, ¿verdad? Los de la Universidad Autónoma de Asunción. En el 2003, con la asesoría de la Universidad Particular de Loya de Ecuador y también la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. A partir del 2004 comienza la evolución desde la modalidad de distancia tradicional hacia la modalidad de B-Learning. Después se acoplaron desde el 2009 otras universidades privadas y desde el 2012 ¿verdad? También comenzó FACEN de la UNA a lanzar carreras exclusivamente a distancia, ¿verdad? Inherente al área de matemáticas, que hasta ahora continúa, ¿verdad? En FACEN. Paralelamente, otras universidades se fueron, ¿verdad? De a poco integrando a este sistema. Y como les dije, en mi caso particular, desde el 2010 veníamos usando esto en la modalidad de B-Learning, específicamente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, para una materia que es introducción a la informática. Eso nomás quería sintetizar un poco, ¿verdad? También de paso, ¿verdad? Queridos colegas. Y para ir terminando, ¿verdad? Fue un semestre muy duro para todos. Creo que en general los docentes estamos cansados, ¿verdad? Pero bueno, hicimos lo que pudimos y ahí, bueno, tenemos que seguirla remando porque está visto que en este segundo ciclo, segundo semestre, vamos a continuar con esta misma modalidad. Y bueno, con esto yo quiero ir cerrando ya, queridos colegas. Gracias. Nemesio, ¿me estás escuchando? Sí, profe, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Queremos escuchar tu experiencia, Nemesio, para continuar. Bueno, voy a ser breve porque tenemos muy poco tiempo. El método virtual implicó una capacitación constante tanto en el manejo de las diversas plataformas como en adecuar un tiempo y también un lugar para el desarrollo de las mismas. No es que podíamos nosotros elegir cualquier lugar ni tampoco cualquier hora. Como ventaja encontramos primero que se podían aplicar los protocolos de salud, ¿verdad? Recomendados por la entidad, ya que se mantenía distancia entre los alumnos y también entre los docentes. Otra ventaja que encontré es que los alumnos muy retirados también podían tener su capacitación sin ningún tipo de inconvenientes. Como desventaja, veo que las clases prácticas de laboratorio y taller necesariamente van a tener que realizarse de algún modo, ¿verdad? He visto que existen protocolos donde se reduce la cantidad de integrantes para poder ejecutar esas experiencias de laboratorio y de taller. Y otra desventaja, encontré que alumnos que yo les conocía en otras asignaturas, que eran muy buenos, no pudieron adecuarse al método virtual de la plataforma y tristemente le veo que entregan el primer trabajo, después ya no entregan más, ¿verdad? Tendrá algún inconveniente por ese lado también. Y el tema de las tareas, como dijo el profesor, que muchas veces no siempre son los originales, ¿verdad? También pecan de posiblemente estén copiadas, ¿no? Y durante los exámenes encontré que hacía falta esa aclaración que siempre damos nosotros en el proceso presencial. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Ok. Gracias, Nemesio. Justino, por favor.
Micrófono. Tu micrófono, Agustino. Ahí, ¿qué tal? Ahí te escucho bien. Vamos a hacer la aclaración de que yo tengo la suerte de ser hermano de Agustino. Un mentor nuestro. El hermano menor. El hermano menor. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a, yo voy a hacer también una cortito, voy a tratar de sintetizar esto, ¿verdad? De acuerdo a una conclusión y balance general de este primer semestre realmente atípico, ¿verdad? Porque, como se dijo, nadie esperaba que esto ocurra, ¿verdad? Y lógicamente tiene sus consecuencias muy importantes, ¿verdad? Principalmente lo que se refiere a mí, yo estoy está como docente en la Uninorte, en el Luque, ¿verdad? Estoy en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Paraguaya, en la Tecnicatura, y en el Colegio Nacional del Luque, ¿verdad? Que es el colegio más grande que hay en Luque, probablemente en la zona central, 3.000 alumnos tenemos. Entonces estoy en los 3 niveles, ¿verdad? Y a nosotros nos impactó esto, ¿verdad? Porque un martes terminó la clase, así fue el tema, ¿verdad? Y cada uno a su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces tuvimos que tratar de ver, y yo encontré 3 aristas principales, ¿verdad? Primeramente, las 3 componentes de la educación, factores humanos, ¿verdad? No estoy hablando de factores económicos, profesores, estudiantes y los otros, ¿verdad? O sea, los padres, los empresarios, que tienen otra visión de esto, ¿verdad? En cuanto a los profesores, realmente fuimos muy improvisados, realmente muy improvisados, pues debíamos cambiar un 180 grados la enseñanza habitual presencial a la virtual. Personalmente no lo había hecho casi nunca, salvo algunos cursitos así sin mucha relevancia. Pero podemos decir que los maestros pusieron actitud y mucho esfuerzo, realmente mucho esfuerzo, para superar medianamente el compromiso asumido, ¿verdad? Los estudiantes, desde el punto de vista del estudiante, noté, ¿verdad? El primer inconveniente era el compromiso de querer o adoptar este nuevo sistema. Pero como no había de otra, había que hacerlo, ¿verdad? El problema fundamental se veía en los elementos necesarios, ¿verdad? Para lograrlo. Hay que prestar mucha atención a la tecnología y en la que poseían los alumnos. En los distintos niveles, ¿verdad? Especialmente en el colegio o mismo en la Fuerza Aérea, en la Fuerza Armada, ¿verdad? La gente decía, todos tienen su celular, dice, pero muchos no tenían ni para cargarle saldo. Esa es la realidad, ese es el problema. Tenían sus celulares, pero no tenían para cargarle saldo, ¿verdad? Entonces es más jodido todavía, ¿verdad? Entonces, se podía también ver otro sistema en el nivel medio. En el nivel universitario ya más es distinto, ¿verdad? En el nivel medio se podía, pero ¿quiénes podían tener una notebook? Muy pocos, ¿verdad? Podían ir acceder a las clases no presenciales, en la TV, en la radio, en los periódicos, se podían también, pero se necesita de mucha aptitud para eso, ¿no? Pero eso solo funcionaba en la educación secundaria, ¿verdad? Además, en el momento en que se empezó a cambiar el sistema, vinieron que la mayoría de la cesantía de los padres, ¿verdad? Y los mismos alumnos, ¿verdad? En sus trabajos, y entonces ahí otro problema que era fundamental, que es el sistema monetario, ¿verdad? Entonces ellos mismos no tenían cómo pagar, cómo solventar, ¿verdad? Y en cuanto a los otros sectores, muchos pensaron que solo era pulsar un botoncito y que ya estaba. Pero se olvidaron que teníamos que cambiar todo el chip, cambiar todo. La expectativa no fue lo que muchos ansiaban, ¿no? Y yo creo que finalmente, ¿verdad? Así ya redondeando, ¿no? Para dar lugar a otro, ¿verdad? Yo manifiesto que estoy convencido de que a pesar de todo hemos salvado una batalla, no así la guerra. Es más difícil, realmente yo tengo 40 años de docente, y este es el primer año que estoy enseñando virtual, ¿verdad? Y es difícil, el esfuerzo es supremo, es el doble, el triple, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos porque creo que el sistema ya va a cambiar y ya no vamos a volver al antiguo sistema, a pesar de que
como matemático, ¿verdad? Y físico necesitamos, me dijo el profesor que me antecedió, las partes prácticas no se puede hacer, o sea, no hay forma de, tenemos que ir al laboratorio, ¿verdad? Y de nosotros depende en gran parte la victoria, ¿verdad? Y eso se logra con ser competente, la competencia. Para lograrlo tenemos que realmente seguir capacitándonos, o si no es difícil, ¿verdad? Esto nos llevará conjuntamente con los otros sectores, ¿verdad? Estudiantes y otros sectores, los padres, toda la comunidad educativa, a la excelencia. No se olviden del deseo, la dedicación y la disciplina, que son el camino para llegar al éxito. Muchas gracias. Ok, gracias Justino. Profesora Emilia Gómez, ¿querés contribuir con nosotros en lo que estábamos conversando? Sí, cómo no, profe. Desde mi punto de vista, yo hablo de mi experiencia, ¿verdad? Yo soy psicóloga y como dice el profesor, hace tiempo que estoy enseñando y siempre enseñé en forma presencial, ¿verdad? Y de un día para otro tuve que cambiar. Pero gracias a Dios que en el 2018, cuando se dictó el curso en Moodle, en UXA, participé activamente, pero nunca pensé que iba a dar clases virtuales, porque no formaba parte de mi actitud. Hasta que llegó este marzo 12, creo que 11, cuando me dijeron a las 8 de la noche, bueno, hasta acá es la clase, se pueden retirar porque ya no hay clase presencial. Y me vi realmente en un cambio vertiginoso, como digo yo, y comencé a repasar todas esas lecciones que yo sabía de Moodle. Y procuré poner en práctica todo lo que había aprendido y recurriendo a otra gente que sabían más, preguntándome, fui preparando mis clases. Pero estoy de acuerdo con ustedes de que realmente la clase virtual exige mucho del profesor. Fue realmente, puede caer también esta frase agotadora la tarea, ¿verdad? Y estar pendiente casi las 24 horas de la clase, ¿verdad? Así, porque los alumnos, yo le había dado WhatsApp, correo electrónico, tuvimos la plataforma Moodle, tuvimos Zoom inclusive, ¿verdad? Pero en las primeras clases, por ejemplo, de Zoom, participaron mi materia es muy teórica, ¿verdad? No hay nada de práctica. Tiene que leer mucho. Y nosotros, los paraguayos, no todos, pero casi nos caracterizamos de que la lectura no es nuestro hábito, ¿verdad? Normal. No leemos mucho, creo, no todos, ¿verdad? Y en mi materia, sobre todo, hay que leer, hay que buscar bibliografía, hay que investigar, ¿verdad? Porque es psicología general y en la otra que es más pesada todavía, que es historia de la psicología, ¿verdad? Entonces, le resultaba muy difícil a los alumnos. Las 2 primeras semanas creo que tuve los 17 o 20 estudiantes que se habían inscrito y que asistieron inclusive a la charla virtual, a la conferencia virtual que teníamos en Zoom, pero después se fueron dejando por varias causas. Una de las causas, por ejemplo, es la parte económica. Me decía que no tenían internet en la casa, que no le llegaba, no podían participar. Y otros les resultaba muy oneroso, por lo visto, participar en Zoom y tener internet y participar más o menos media hora, y si alargábamos más, prolongábamos más. Entonces, esas son las razones. Lo que yo veo, y me dice este muchacho, no estudiante mío, sino un pariente, me dice, no estamos acostumbrados para este sistema todavía, porque la enseñanza virtual exige mucha disciplina, como dijo uno de los profesores, implica mucha
mucha automotivación, una actitud, un amor, digo yo, a sí mismo, de querer estudiar y querer aprender, no copiar el trabajo del otro, ¿verdad? Y no, porque yo he visto que había en las tareas, por ejemplo, que tenían que alzar, había tareas pero pobres, y había tareas muy reflexivas, muy interesantes. Y yo digo, desde ahora, desde estas primeras clases, ya se está perfilando el que va a ser una buena profesional, ¿verdad? Porque es la persona que investiga, que lee. Porque en psicología es eso lo que tenemos que tener como instrumento, ¿verdad? El tener conocimiento, tenemos que tener mucho conocimiento para poder manejar los instrumentos, ¿verdad? Que utilizamos en psicología, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo es que nuestros estudiantes necesitan más disciplina, necesitan inclusive, digo yo, amor propio para que se destaquen en sus tareas, no ser un copiador del otro compañero que sabe más. Yo siempre sostuve eso y con más razón ahora. En mi experiencia, por ejemplo, yo tuve que mis clases de cada semana, de cada martes y de cada jueves, las tareas que tenían que presentar de los martes para el próximo martes, siempre me hacían prolongar más tiempo, ¿verdad? Yo les facilitaba eso a ver si no llenaban, si no hacían esas tareas, ¿verdad? Y de esas pocas estudiantes, algunas sí cumplían dentro del tiempo previsto, pero otros necesitaban siempre que se les diera más. Por ejemplo, un estudiante, profesora, estamos atiborrados de tareas, nos llenan de tareas, no podemos cumplir. Hasta el último, la última reunión de Zoom, por ejemplo, uno de los estudiantes me llama y se disculpa, porque yo le estaba llamando a la reunión y me dice este estudiante, profesora, yo le estoy llamando, no pudimos ya entrar hoy porque ya estamos cansados. Fue así, simplemente, ya estamos cansados ya de asistir, qué sé yo, de participar o lo que sea. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias, siempre yo soy muy creyente y doy gracias a Dios de que tuve aquel curso en el 2018 que pude enseguida ponerme al tanto para poder afrontar, pero me costó mucho, no es nada sencillo. No puedo decir que es sencillo y que no depende de una sola persona, no depende solo del profesor, depende sobre todo del alumno. El alumno tiene que tener la disciplina y no tenemos todavía, es cierto lo que dijo hoy un profesor, los alumnos estudian en la noche antes del examen, hasta la madrugada, a lo mejor ni no duerme, ¿verdad? Y esa cultura es lo que nosotros tendríamos que comenzar, no sé cómo, a crear otra cultura acerca de eso, porque no se estudia solo para el examen, se estudia para tener conocimientos, como base de lo que estamos estudiando y mañana para el ejercicio de la profesión. Mi experiencia realmente fue así y no me costó mucho, cumplí, gracias a Dios, y estoy acá presente con ustedes para escucharle. Estoy muy interesada en todo lo que dice. Muchas gracias, profesora Emilia. Un placer por para haberme nosotros dado escucharte. No, está abierto. El profesor Benito González, por favor. Si nos puedes contar un poco, un breve resumen de todo lo que a vos en qué te cambió, qué ves que podemos mejorar, además de todo lo que ya dijimos. Y gracias por participar. Buenas noches para todos. Para los que no me conocen, soy Benito, un egresado recién más de la UXA. Le conozco al ingeniero Faustino y Eulalio, ¿verdad? Los demás les conozco de vista.
Actualmente no estoy en aula, pero el año pasado a esta altura más o menos terminé didáctica universitaria y acababa de terminar y ya tuve la oportunidad, una experiencia de enseñar en una de la facultad, ¿verdad? Este año ya no volví en esa facultad porque no era de la mejor manera o sea que sinceramente a mí no me gustó la forma de trabajo, ¿verdad? Y quiero también aprovechar esta oportunidad y mencionar, ¿verdad? Que la UCSA es una universidad que está muy por encima de los otros, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de realizar un curso en otra universidad, ir a enseñar a otra universidad y los alumnos no están a nivel de lo que está en la UCSA, ¿verdad? Por experiencia como alumno, ¿verdad? Eh, quiero aprovechar también para mencionar esta situación, ¿verdad? Y con el tema de la pandemia, más bien quiero hablar de la experiencia como padre de familia, ¿verdad? No, se habló creo que profesor Eulalio mencionó el estrés, ¿verdad? Y creo que todos estamos incluidos en eso, tanto docentes, padre de familia y alumnos, ¿verdad? Porque tengo un hijo que está en último año del colegio técnico, y él desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la 9 de la noche no sale porque tiene que cumplir con sus tareas, ¿verdad? O sea que una inmensa cantidad de tareas que prácticamente es imposible de cumplir muchas veces, ¿verdad? Y entonces muchas veces pienso y digo, ¿será que los docentes piensan que enviando tantas tareas están demostrando que quieren enseñar, ¿verdad? Y para concluir, solamente quiero mencionar que lo único que hacemos es tratar de salvar la situación, pero nada de cumplirse entre enseñanza y aprendizaje entre alumnos y docentes, ¿verdad? Porque no es lo mismo la clase virtual. No se puede comparar con una clase presencial y que es muy necesario. Mi hijo está en el colegio técnico y lo veo no es, el futuro no es tan bueno, ¿verdad? Porque también necesita de muchas prácticas y la teoría no es lo mismo que la práctica, obviamente se aplica en la práctica la teoría, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, espero que pueda pasar rápidamente esto y podamos volver a lo normal, digamos. Eso es todo lo que puedo mencionar y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Benito, y lo bueno se hace esperar. Mi tío Mario García, sí, él puede cerrar un poco esta pequeña conversación y después ya para hacer un cierre, ¿verdad? Voy a ser breve. Antes que nada, un cordial saludo a todos los docentes que forman parte de este grupo. Anoté algo para poder compartir con ustedes. Yo tengo la materia de operaciones unitarias que desarrolla la parte teórica y práctica. Bueno, el desarrollo de nuevas técnicas de enseñanza y nuevos instrumentos, la cual estuvimos utilizando, nos da valor a las clases virtuales dictadas, ¿verdad? Demuestra la capacidad de los docentes, porque en realidad vino todo esto de sorpresa y nuestra capacidad salió acá a lucir, ¿no? La capacidad de docente, esa capacidad de asimilar rápidamente para poder estar con los alumnos. Voy a comentar la parte positiva y la parte negativa de lo que me había pasado, ¿verdad? Como un ejemplo especial, puedo citar el haber desarrollado todas mis clases virtuales, ¿verdad? Fijadas en hora y tiempo, así como dijeron los profesores, ¿eh? Hora y tiempo señalado. Es una gran ventaja para el docente. Y poder controlar a la vez la participación de los alumnos que están presentes en clase. Y a la vez un intercambio constante con los mismos, ¿verdad? Así como estamos haciendo ahora que nos hacen compartir, ¿no? Eso es muy importante. También tuve la satisfacción de poder desarrollar 2 clases prácticas, aunque no crean, 2 clases prácticas de laboratorio, para poder desarrollar en realidad las clases prácticas de laboratorio. Necesito de
instrumentales de laboratorio. Como yo tenía a mano, entonces lo que hice es grabar un video de esas clases y le pasé a mis alumnos, ¿verdad? Entonces pude desarrollar 2 clases prácticas. Esas clases prácticas siempre yo doy para darle esos 10 puntos de trabajo práctico a mis alumnos. No le doy trabajo que hagan, ¿verdad? Porque como dicen los profesores, se copian todos. Muy bien, esos videos los preparé personalmente. Ahora, eso es la parte positiva, ¿verdad? En lo negativo, el único inconveniente que tuve fueron los exámenes parciales, sobre 20 puntos. Tuve alumnos que ingresaron ya hacia terminar la hora de cierre. Vamos a suponer que anteriormente nos pedían de 18:30 a 21:45 que se cierre, ¿verdad? Mucha hora, ¿verdad? Entonces mis alumnos entraban 21:40, 21:44, ¿verdad? Y me entregaban los exámenes allá a las 10:20 de la noche. O sea que yo tenía que estar esperando que me entreguen su examen. Eso es algo negativo para mí, ¿verdad? La hora de cierre tendría que ser más corta y ahora sí, he visto que yo le acortó más eso, ¿verdad? 18:30 hasta 19:45 creo que fue. Después también en el tema de las preguntas, dábamos en los 20 puntos 10 preguntas, al azar supuestamente, ¿verdad? El tema 10 iba al 1, el 1 era el tema 10, eso no tiene valor en los exámenes, porque así como dijo el profesor Eulalio, se copian todos, los alumnos se copian todos. Los temas son igualitos, son todos iguales. Y da la circunstancia de que lo que se copian estaba mal, o sea que todos hacían mal su examen, ¿verdad? Y es evidente esa copiada. Yo lo que pediría es, ¿verdad? Ver si no podemos nosotros hacer 20 puntos. Pensé que iba, la plataforma estaba preparada, por ejemplo, si nosotros hacíamos 20 puntos, que ella mezclaba, ¿verdad? Todo. Y no es que a todos los alumnos le enviaba del 1 al 10, pero mezclado 1 al 10, ¿verdad? No, que entren los 20, pero totalmente diferente para los alumnos. No sé si se podría hacer, ¿verdad? Eso es lo que pediría para que se vea un poquito, ¿verdad? En el caso del profesor Eulalio, que dijo que dio falso verdadero, me tocó también preparar falso verdadero, pero en la plataforma está donde dice ensayo, donde uno puede alzar una figura y pedirle que detalle, que explique la figura a los alumnos. Ensayo se llama justamente esa tarea, ¿no? Claro. Esa tarea. En el caso del profesor Galastra, estuve escuchando también, yo le diría que los alumnos no saben utilizar la plataforma. Es lo que yo me di cuenta con mis alumnos, ¿verdad? No saben utilizar la plataforma, porque en el examen hay un cuadro donde ellos tienen que alzar la figura. Nunca alzaron, me enviaron por internet los trabajos de figuras que tenían que alzar, los diagramas, me enviaban por internet, ¿verdad? Quiere decir que no saben usar la plataforma. Y los foros mucho menos, ¿verdad, profe? Yo pienso que hay que enseñarles, o no sé, ahora no le vamos a estar enseñando a los alumnos, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que ese es un problema con los alumnos. Así como ustedes trabajaron mucho, me costó mucho también a mí hacer estos temas y seguir esta aula virtual, ¿verdad? Lo único positivo que tuve es que yo soy jubilado y el tiempo me daba de sobra para poder preparar, porque si no, no sé cómo sería esto. Bueno, y agradezco que haya podido compartir con ustedes mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, profesor Mario. Yo, el profesor, dejé pasar un poco mi turno para darle una última pincelada a este tema, pues ya lo hemos conversado mucho. Dentro de esas 3 I que inicialmente yo había hablado, muchos de los errores, y a veces horrores, porque el tiene toda la razón del mundo en el tema de las evaluaciones, pero hubo un cambio evidentemente en la política, y acá lo sabemos bien. La política de la universidad era no perder alumnos y terminar el semestre. Entonces, en ese contexto, como el tema y entonces era muy difícil. Comenzamos jugando el partido de fútbol con pelota redonda y terminamos jugando con pelota de rugby. Y había decidido que chutando por la pared también sirve, ¿verdad? Entonces, comenzamos, ese es un problema. Y el tema, a nosotros nos exigieron mucho.
nosotros cambiamos de 6 horas a 4 horas a la semana a, vamos a decirle, a 24/7, yo le llamo a eso. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todo eso hay que ajustar, ¿verdad? Un ejemplo, César Calaza habló de la experiencia, yo estuve en esa experiencia inicial de la UAA en el año 2000 y pico, con la Universidad de Loja, ahí comenzamos a hablar del tema a distancia, etcétera. Y siempre se habló de buscar un poco, tratar de emular la parte presencial, hasta tal punto que siempre los exámenes finales fueron presenciales. Hoy la Universidad Autónoma está tomando los exámenes con un protocolo diferente. O sea, uno tiene que rendir en la plataforma, se le alza, pero entran todos juntos. Tienen que entrar a las 19, máximo 19:15, y tienen que estar conectadas a una plataforma tipo Zoom, o ellos piden que sea Teams, porque están contactados con Teams, pero puede ser Zoom, donde el profesor tiene que entrar con cámara prendida. Y antes de rendir se toma la lista con el número de cédula. El alumno tiene que alzar, mostrar la cédula para que el profesor le vaya marcando 15 minutos antes. Y el que no tiene cámara tiene que avisar con tiempo y dejar un número de teléfono donde el profesor le puede llamar. Eso se basa en una experiencia que se hizo con una alumna que está en España, que es casualmente la hija del rector de la UAA, donde ella rindió a distancia, pero con una plataforma con Skype. O sea que el profesor, en este caso fui yo, le llamaba y le decía, fulana, mostrame un poco lo que estás haciendo. Me mostraba la pantalla de su notebook y también hacía un paneo de la habitación donde estaba, para ver que estaba sola. O sea, como decía un amigo mío que es fumigador, el tema de la trampa, la corrupción, es como la plaga. No se puede eliminar, se puede controlar. Entonces lo que hay que buscar es un mayor control y ver todo eso que ustedes dijeron, ¿verdad? Como les digo, yo estoy anotando, voy a tratar de hacer un resumen un poquito que les voy a hacer llegar a todos ustedes por escrito para que le podamos incluir a nuestro trabajo. Si a ustedes les parece correcto, yo les voy a habilitar a todos. Si alguien quiere agregar algo más, ya yo les agradezco muchísimo. Excelente las apreciaciones de todos ustedes, van a ser muy válidas. Les cuento también, ustedes saben que con Eulalio nosotros formamos parte del grupo de profesores del CUSA, que estamos en contacto con los ejecutivos, que le estamos haciendo llegar las inquietudes de los profesores respecto a toda la problemática. Y próximamente tenemos una reunión con ellos para ver esta situación para el segundo semestre, donde ya vamos a comenzar inclusive con reglas claras. Se ha pedido inclusive un contrato temporal por este semestre donde quede pautado todo este tipo de esquemas, porque el esfuerzo del profesor aparentemente es muy poco, para media hora de tiempo nomás. Los padres mismos dicen, que media hora nomás con tu clase, y ustedes saben lo que es preparar media hora virtual. Bueno, de ya muchas gracias. Y alguien si quiere acotar algo, tiene el micrófono abierto. Pero está todo ok entonces, ¿sí? Lolio, adelante. Felicitar al formar el grupo, ¿verdad? Faustino también muy activo para que se concrete esto, ¿verdad? Y eso nomás quería enfatizar, porque alguien pues tiene que dar el puntapié inicial. La pea muchas veces la anda ya escolla. Una vez que se hace el puntapié, pues ya haré más ese, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones a los que estuvieron organizando esto, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y es cierto, hemos hecho grandes esfuerzos, ¿verdad? Nos plagueamos mucho durante este semestre, ¿verdad? Pero en fin, ya llegamos al final del semestre, ¿verdad? Y si es que continuamos con virtual y continuamos siendo docentes,
a lo mejor ya Vamos a ir mejorando. Vamos a ir mejorando seguramente en base a la experiencia que tuvimos, aquellos como yo que no tuvieron experiencias anteriores en clases virtuales, ¿verdad? Claro. Siempre se aprende algo, ¿verdad? Bien. Todos los días se aprende algo, dice el refrán, ¿verdad? Y sé, a pesar de que ya se tú llamas lo mismo de aprender llegas, vaya. Entonces, un poco, eso es lo que quería para despedirme y buenas noches a todos. Profesor, yo le quiero preguntar una cosa. Esta reunión, esta conferencia, Sí. es parte de la práctica de nuestro curso que estamos haciendo. Sí mismo. Le quiero preguntar nomás si ya hicieron el print de pantalla que tienen que presentar, porque tienen que alzar al curso después. Yo saqué Sí, ya yo saqué las fotos, ya no hice ningún print, pero en todo caso puedo, esto se está grabando. Entonces, y va a ser compartido. Porque hay que hacer un print de pantalla para alzar después a la parte práctica de nuestro curso. Sí, sí, así va a ser. Y justamente en este momento somos estudiantes también, así que llega rapidísimo ese miércoles que ya se nos está llegando, apurando. Justamente, profesora, la idea era que manejamos nosotros es no hacer una simple utilización de la herramienta y sí tocar un tema que puede ser importante para todos nosotros. Claro. Y también es un insumo para mí y para Eulalio, claro. Porque esto nosotros vamos a tener que plasmar y llevar a los ejecutivos y decirles, miren señores, en una reunión que tuvimos nosotros en un grupo, detectamos que este es el problema, que esto no funciona, que nosotros, de hecho ya lo manifestamos varias veces. Entonces, para enriquecer nuestro trabajo, es que tocamos ese tema y yo entre hoy y mañana voy a hacer un resumen de todas las ponencias, tratar y enviarles también y vamos a agregar a nuestro trabajo, porque es un insumo muy importante, no es solamente el parecer de una persona, sino que de varios. Yo les agradezco muchísimo y que espero que pasen un buen fin de semana. Éxito para todos. Bendiciones también. Voy a cerrar acá entonces. Buenas noches a todos. Han sido muy